que vimos el día de ayer. Con mucho gusto, adelante. Si no, para poder continuar. ¿Nadie tiene ningún comentario, ninguna duda, ninguna pregunta? Bien, decíamos ayer que ante la palabra alcances, que secunda el título de nuestra participación, Derecho Procesal Electoral, definición y alcances, que realmente yo no sabía, no sé, qué contenido se le da a la palabra alcances y traté de explicarlo como fines del derecho procesal electoral y señalamos estos fines en términos de la Constitución: garantizar la vigencia plena de los principios de legalidad, constitucionalidad y definitividad. Y después dijimos, agregamos también actualmente convencionalidad, fundamentalmente a partir del artículo 1 de la Constitución, reformado en 2011, en el que se acepta la existencia de derechos humanos y así se regula en lugar de las garantías individuales que estaban previstas desde el texto original de la Constitución del 17. Pero por otra parte, les decía, para mí todo queda involucrado al decir principio de juridicidad. ¿Cuál es la finalidad fundamental del derecho procesal electoral? Garantizar la vigencia plena o vigencia eficaz del principio de juridicidad en materia electoral. Es decir, que todo se ajuste a derecho. Y el concepto integrador de derecho, ya lo habíamos visto, lo había explicado, partiendo de los sujetos de derecho, con todo su ámbito patrimonial, constituido por la totalidad de sus derechos y deberes jurídicos, contenidos o previstos en las normas jurídicas. Dijimos que están en la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los usos y también, por supuesto, en los tratados internacionales de derecho electoral, además de tomar en cuenta los principios generales del derecho. Y todo este contexto estudiado por lo que denominamos ciencia del derecho o derecho ciencia, derecho erudito, y también identificado con la palabra latina o romana, mejor dicho, de jurisprudencia. Jurisprudencia como ciencia o conocimiento o noticia de lo justo y de lo injusto, de lo divino y de lo humano, como se definía en el derecho romano. Pero por otra parte, les dije también, quizá alcance del derecho procesal electoral se deba entender como contenido o sistematización del derecho procesal electoral. ¿Cómo sistematizamos al derecho procesal electoral o cuál es el contenido del derecho procesal electoral? Y aquí lo que tenemos que hacer es partir fundamentalmente de nuestros textos normativos y en esencia de la Constitución y de la ley. Si recordamos, la base sexta del artículo 41, párrafo tercero de la Constitución, nos remite al artículo 99 de la misma Ley Suprema. En el artículo 99 vamos a encontrar la naturaleza jurídica del Tribunal Electoral y, por supuesto, el ámbito de competencia del Tribunal Electoral, así como su integración y los fines del tribunal. En este aspecto, lo que vamos a tener fundamentalmente es la parte impugnativa, todas las fracciones que constituyen el párrafo cuarto del artículo 99 constitucional, en donde, sin aludir a su denominación específica, tenemos previstos todos los medios de impugnación
en materia electoral que después se rige, se regula de manera sistemática, ahora digo yo que asistemática, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. De acuerdo a la ley, el contenido del derecho procesal electoral se puede presentar en dos apartados importantísimos. Uno, que es la parte general, el legislador le denominó reglas comunes aplicables a los medios de impugnación y también el sistema de medios de impugnación. Yo prefiero denominarle derecho procesal electoral común. Esto opuesto a el derecho procesal electoral específico o especializado. Las reglas comunes a todas las especificaciones de los medios de impugnación están en esta primera parte de la Ley General, del artículo 1 al artículo 33, aunque el título segundo de las reglas comunes empieza hasta el artículo 6. Sin embargo, esta parte general la tomamos desde el artículo 1 hasta el artículo 33, es decir, hasta antes de lo previsto en el libro segundo de los medios de impugnación y de las nulidades en materia electoral, que empieza con el recurso de revisión. ¿Qué es lo que establece el legislador en esta primera parte? Primero, nos dice cómo está constituido el sistema de medios de impugnación en la materia electoral. Y hace la enumeración en el artículo 3, en su párrafo 2, que establece lo siguiente: el sistema de medios de impugnación se integra por A, el recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal. B, el recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal. C, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. D, el juicio de revisión constitucional electoral para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos. E, el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Y F, el recurso de revisión en contra de las resoluciones y sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como podemos advertir de la enumeración legal, para mí sobra un medio de impugnación y falta un medio de impugnación para explicarlo solo en términos de este sistema que califico de asistemático. Permítanme, por favor, un segundo. No me tardo mucho.
Una disculpa, pero era un mensaje urgente que estaba esperando. Les decía, para mí falta aquí un medio de impugnación, que es el juicio electoral. Juicio electoral que instituimos por acuerdo del Pleno de Sala Superior. No está previsto en ninguna ley y, sin embargo, es recurrente este medio de impugnación, ya sea porque así lo promuevan los interesados o porque en su caso así lo determine la sala del conocimiento. Hay juicio electoral tanto ante la sala superior como ante las salas regionales, incluida la sala especializada. No está en el catálogo que ha establecido el legislador. Y por otra parte, nos sobra un juicio. El juicio que está otorgado a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, ahora para la defensa de sus derechos laborales. El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Pero falta también otro juicio que tampoco es electoral. Las controversias o conflictos laborales al que pueden recurrir los servidores públicos del Tribunal Electoral para resolver sus diferencias laborales con el propio tribunal. Son dos medios de impugnación que no tomo en cuenta porque no son materia electoral. Para mí son derecho laboral. Derecho laboral electoral porque tiene sus propias reglas, pero al final de cuentas, derecho laboral, no electoral. Por ello es que no menciono las controversias o juicios laborales cuando hago la explicación del derecho procesal electoral. Nos quedamos entonces con 4 juicios y 4 recursos. Uno, que es recurso administrativo, por tanto no forma parte tampoco del derecho procesal electoral. El recurso administrativo que procede ante el propio Instituto Nacional Electoral para poder controvertir actos de los órganos delegacionales y de los órganos subdelegacionales del Instituto Nacional Electoral y que también por vía de excepción puede proceder para impugnar actos de órganos centrales del propio instituto, facultando a la Junta General Ejecutiva o al Consejo General para resolver según sea el caso particular. Queda fuera entonces el recurso de revisión y nos quedaríamos recurso de revisión administrativo y nos quedaríamos solo con 3 recursos jurisdiccionales. El recurso de apelación, el recurso de revisión para el procedimiento especial sancionador y el recurso de reconsideración. Sí, 3 recursos y 4 juicios. Juicio de inconformidad, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, juicio de revisión constitucional electoral y juicio electoral. Estos son los medios de impugnación, 6 previstos en la ley, 1 establecido por acuerdo de la Sala Superior. Bien, la parte general. La parte general, aquí vamos a encontrar lo que yo denomino los requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación. No conocía la expresión, cuando escribí mi libro, no conocía la expresión presupuestos procesales.
Nunca en la Facultad de Derecho escuché esta expresión, nunca la había leído y sin embargo fue escrito desde 1868, presupuestos procesales. A uno de los autores que se les considera precursores del moderno derecho procesal, fundamentalmente de carácter civil, pero hablamos en términos generales de derecho procesal. Es el que habla por vez primera de presupuestos procesales y de excepciones. Las excepciones han sido estudiadas desde el derecho romano y sin embargo, nos dice este autor, no se ha estudiado el tema de presupuestos procesales, que son requisitos necesarios para la válida constitución de un proceso y para el válido desenvolvimiento de ese proceso. Y además define al proceso como una relación jurídica de derecho público. Es quizá la primera definición que tenemos de lo que es el proceso, como relación jurídica. Relación jurídica de derecho público. ¿Por qué? Porque interviene el Estado a través del órgano jurisdiccional. Si bien es cierto que intervienen los particulares que están en conflicto, este conflicto va a tener que ser resuelto por el Estado a través de un tribunal. El Estado se rige por el derecho público. El tribunal se rige por derecho público. Por tanto, la relación jurídica procesal es de derecho público. Estado y partes, pero además también los terceros y los auxiliares del órgano juzgador. Por eso, cuando defino el proceso, digo conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional, de las partes, los terceros, ajenos o vinculados a la relación substancial para la resolución o solución de un litigio mediante la aplicación del derecho. Si esto es así, tenemos que dejar fuera, como les decía al principio, el recurso de revisión administrativo, competencia del Instituto Electoral, porque aquí no tenemos la relación triangular entre partes contrapuestas, no tenemos la presencia o actuación de un órgano del Estado de carácter jurisdiccional, no tenemos un litigio y la resolución, si bien puede ser conforme a derecho, no es dada por un tercero imparcial, sino por las partes mismas. No vamos a entrar al tema de los procedimientos administrativos y mucho menos al de los recursos administrativos, que para mí son formas autocompositivas de solución de controversias. Si los recursos administrativos para mí no son medios de impugnación, sino métodos autocompositivos de solución de controversias. La propia autoridad emisora del acto revisa su acto a petición del recurrente y lo confirma, lo modifica o lo revoca. Puede ser la misma autoridad emisora del acto o un superior jerárquico, pero sigue siendo un órgano de la propia autoridad administrativa que conoce de esta vía de solución de controversias y lo resuelve en forma autocompositiva. ¿Por qué autocompositiva? Porque es a petición de una parte o de un interesado y la solución la da el otro interesado. Si el no conforme no está de acuerdo con la solución que da el otro interesado, puede promover los medios de impugnación previstos en la legislación aplicable.
Puede ser un juicio administrativo, puede ser un juicio de amparo o lo que proceda según el caso particular. Dejo esta parte que es más administrativa y regreso a nuestra materia, la materia procesal electoral. Reitero, está este sistema de impugnación integrado por 7 medios: recurso de apelación, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, recurso de reconsideración, juicio de inconformidad, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, juicio de revisión constitucional electoral y juicio electoral. Si bien es cierto que el legislador nos dijo, por ejemplo, del juicio de revisión constitucional electoral, que es para impugnar las resoluciones y sentencias emitidas, juicio de revisión para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes, nos dice garantizar la constitucionalidad. Cuando se refiere al recurso de apelación y juicio de inconformidad, así como reconsideración, nos dice para garantizar la constitucionalidad y la legalidad. Pero cuando hace referencia al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, guarda silencio. No nos dice para qué es, si es para garantizar la legalidad o la constitucionalidad o ambas. Y para mí no hay ningún problema. Les dije, y lo dije me parece que en el tercer Congreso Internacional de Derecho Electoral, para mí en materia electoral, todos los medios de impugnación, excepción hecha del recurso administrativo de revisión, todos los medios de impugnación son medios de control de constitucionalidad. Todos. Y ahora, con la reforma constitucional de 2011 y desde antes con la práctica jurisdiccional de aplicación de tratados internacionales a partir del año 2000, lo que digo es que los medios de impugnación en materia electoral son para garantizar la vigencia eficaz del principio de juridicidad. Y ahí está todo: legalidad, constitucionalidad, convencionalidad e incluso me atrevería a decir, la regularidad científica de los actos de autoridad. Sí, porque les decía ayer, recurrimos a los tratados teóricos muchas veces para poder dictar una sentencia, para tener en apoyo de nuestra autoridad formal derivada de la Constitución, la autoridad científica o teórica de los tratadistas especializados en la materia electoral o en la materia constitucional o en la materia de derechos humanos, según sea el tema que estemos tratando, o incluso de otras especialidades. Podemos recurrir a especialistas del derecho penal cuando estamos en tema de derecho administrativo sancionador electoral, o quizá a tratadistas del derecho civil cuando hablamos de la validez o nulidad de los actos jurídicos. En fin, hay mucho a dónde o de dónde tener que recurrir. En la parte común del derecho procesal electoral, les decía, lo que vamos a encontrar son los requisitos de procedibilidad o presupuestos procesales, que yo clasifico en 4 especies: requisitos de procedibilidad geocronológica, requisitos de procedibilidad objetiva, requisitos de procedibilidad subjetiva y requisitos de procedibilidad formal. Sí, requisitos
formales, objetivos, subjetivos y geocronológicos. Sabemos que en materia electoral la población y el territorio nacional están divididos en 5 circunscripciones electorales plurinominales para elegir a 200 diputados de representación proporcional, a razón de 40 diputados por cada circunscripción plurinominal. Esto ha determinado la división de competencia territorial de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior tiene competencia en todo el territorio nacional, pero las salas regionales, excepción hecha de la sala especializada, las 5 salas regionales tienen un ámbito de competencia geográfico determinado por los límites de cada circunscripción electoral plurinominal. Y, por supuesto, la sede de cada sala es la cabecera de circunscripción plurinominal. Y así tenemos las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, con sede en Guadalajara, en Monterrey, en Jalapa, en el Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de México, y en Toluca. El ámbito de competencia territorial de cada sala está determinado por los límites de cada circunscripción electoral plurinominal. La sala especializada tiene competencia en todo el territorio nacional. No es una sala regional, es una auténtica sala nacional. Su competencia es en todo el territorio nacional, a diferencia de las otras 5 salas. Su sede está en la capital de la República, en la Ciudad de México, y su ámbito de competencia en todo el territorio nacional. Esto es una forma de sistematización del derecho procesal electoral. Aparte de estos requisitos de procedibilidad que encontramos en la parte general de la ley, están los requisitos especiales de procedibilidad que encontramos al regular de manera específica cada uno de los medios de impugnación. Por ello, en el artículo 6, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, encontramos la siguiente disposición. 1. Las disposiciones del presente título rigen para el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación, con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos en los libros 2, 3, 4 y 5 del presente ordenamiento. Como nuestra ley no ha sido revisada de manera sistemática, vamos a encontrar varias disposiciones que son anacrónicas o cuando menos no completas. En este artículo 6, párrafo 1, se quedó el legislador hasta el libro 5. Y tiene razón, porque cuando fue redactado no existía el libro 6. El libro 6 es una adición de 2014 con la reforma constitucional de ese año, la creación de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral y la institución del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que tiene su regulación en escasos 2 artículos, el artículo 109 y el artículo 110. Un recurso nuevo, bastante explotado,
al que se recurre con mucha frecuencia y que ha dado mucho que hacer al tribunal y a las autoridades electorales administrativas. Esta podría ser la presentación sistemática del derecho procesal electoral actualmente en vigor. Una parte común o derecho procesal común o reglas comunes aplicables a todos los medios de impugnación y una parte especializada que consiste en la regulación específica de cada recurso, de cada juicio, de los previstos en estos libros segundo a sexto de la ley y que hemos dicho, reitero, recurso de apelación, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y recurso de reconsideración. En juicios tenemos el de inconformidad, el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, el recurso de revisión constitucional electoral y el juicio electoral. Del juicio electoral no tenemos reglas especiales. No hay ningún artículo de la ley que se refiera a este medio de impugnación creado por acuerdo de sala superior. ¿Cómo debemos de substanciar y resolver este juicio? Conforme a lo previsto en las reglas generales del derecho procesal, a partir del artículo 1 hasta el artículo 33, salvo que por su naturaleza y características algunas disposiciones no sean aplicables. ¿Cómo justificamos la existencia del juicio electoral no previsto en la Constitución ni en la ley de manera específica? Para mí no hay ningún problema en justificar la existencia de este juicio. Primero, lo más sencillo, el artículo 18 del Código Civil Federal contiene para mí un principio general del derecho. Leo el artículo. El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. Ejemplifico. ¿Qué hacemos si el Consejo General del Instituto Electoral del Estado X se queja ante el Tribunal Electoral porque el Congreso del Estado no le proporcionó presupuesto o le asignó un presupuesto raquítico insuficiente para el cumplimiento de sus actividades? ¿Ante quién recurre el Instituto Electoral para tener recursos económicos suficientes para el cumplimiento de sus funciones? Incuestionablemente es materia electoral, aunque en el fondo lo que tenemos es un tema presupuestal y quizá en el fondo un problema de financiamiento público. Si es poco el ingreso, es poco lo que se puede repartir y las necesidades siempre serán muchas. En consecuencia, habrá que darle a cada sujeto que constituye el gobierno de la entidad la parte proporcional que le pueda corresponder y tal vez no sea suficiente. ¿Qué es lo que tenemos formalmente en el fondo de este tema? Para mí, y lo digo bajo mi estricta responsabilidad, para mí tenemos una controversia constitucional. Un organismo con autonomía constitucional
no conforme con la actuación del Congreso del Estado, del mismo Estado, al hacer la asignación de partidas presupuestales para el año siguiente. Pero en términos del artículo 105, fracción primera de la Constitución, no proceden las controversias constitucionales en materia electoral. ¿Quién va a resolver? Parece que no hay un tribunal distinto al Tribunal Electoral por tratarse del interés jurídico del Instituto Electoral de la localidad para poder llevar a cabo todas sus funciones inherentes a la materia electoral. La controversia es electoral. Debe conocer, en su caso, el Tribunal Electoral y mediante qué juicio o recurso. Si revisamos el catálogo de juicios y recursos, no vamos a encontrar ninguna vía idónea para poder formular esta controversia. Por tanto, a fin de dar oportunidad al justiciable de ser escuchado en juicio, se creó el juicio electoral. El fundamento constitucional puede estar en los artículos 14 y 17 de la Constitución. 14 en su párrafo segundo. Si le damos la interpretación que en mi opinión procede a este párrafo segundo del artículo 14 constitucional, que establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Todo mundo tiene derecho de acceso a la impartición de justicia. Y todavía más, el artículo 17. Aunque el párrafo primero está fundamentalmente dirigido a los gobernados, a los particulares, es igualmente aplicable a los órganos de autoridad o a los órganos públicos del Estado. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. A cambio de esta prohibición, la propia Constitución en el párrafo segundo establece: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Y completamos esta lectura con el propio artículo 14, párrafo cuarto de la Constitución. Permítanme nada más hacer cambio de página. Párrafo cuarto del artículo 14. En los juicios del orden civil, es decir, todo lo que no es penal, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Si no hay ley, no hay impedimento para resolver. Nos dice la Constitución, aplica los principios generales del derecho y resuelve. Así, en el juicio electoral, lo que hacemos es aplicar las reglas comunes a todos los medios de impugnación, salvo los que resulten incompatibles al caso concreto, se substancia y se resuelve. Este es el contenido
del derecho procesal electoral actualmente en vigor. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Ricardo Sánchez, adelante. Muy buenos días, doctor, compañeras, compañeros. Gracias, doctor. Buenos días. En este caso, ¿podríamos también encontrar de alguna forma sustento en el artículo 8º constitucional en cuanto hace al derecho de pedir, doctor? Correcto, Ricardo. Qué bueno que lo dices. Yo nunca lo había dicho, pero lo voy a agregar. Será aportación tuya. El artículo 8º. ¿Por qué sí el artículo 8º? ¿Qué es la demanda? La demanda procesal, obviamente. Si alguien quiere contestar, adelante. Una solicitud, doctor. Es una solicitud. Y así lo decimos, además, en los escritos de demanda. Comparezco y como mejor proceda, digo, y al final vienen nuestros puntos petitorios. Por tanto, pido o atentamente pido y le decimos de manera específica, concreta, sintetizada, qué es lo que pedimos. La demanda es una forma de ejercicio del derecho de petición. Sí, por tanto, ante la presencia de un actor que demanda, debemos de resolver sobre su demanda. Claro, le podemos decir, no soy competente. Sí, ante el Tribunal Electoral presentamos una demanda para el pago de alimentos, aunque el demandado sea un servidor público adscrito al tribunal, le tendremos que decir, discúlpame, no soy competente. Mi materia es electoral. Tu pretensión es familiar. Vete a un juzgado familiar. Por eso cuando defino el proceso, casi siempre agrego la palabra competente después de órgano jurisdiccional. Pero es correcto, Ricardo, también podemos invocar el artículo 8º como una forma de petición. La demanda es un escrito petitorio, es un escrito de petición de que intervenga el órgano jurisdiccional para resolver una controversia. Gracias, Ricardo. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún otro comentario? Esto para mí fortalece la expresión enseñanza-aprendizaje. Hace muchos años yo fui profesor en el sistema Universidad Abierta y ahí no hablábamos de enseñanza a cargo del profesor y aprendizaje a cargo del alumno. Hablábamos, y creo que actualmente se sigue hablando, del procedimiento enseñanza-aprendizaje. Aprendemos todos, enseñamos todos. Son ejercicios de retroalimentación a partir y sobre todo en estos niveles posteriores al nivel profesional, en donde todos traemos estudios y experiencias, inquietudes, propuestas y que podemos aportar para el perfeccionamiento del conocimiento. Gracias. Y si hay alguna otra intervención, adelante. Anímense. Han sido muchos temas los que hemos visto entre el día de ayer y hoy. Y creo que pueden quedar muchas dudas. Sí. Adelante, Doctor. Adelante, Ángel. Buenos días. Buenos días. En el caso de estos medios de impugnación en materia electoral en sí, entonces tendría la estructura de una demanda normal, donde tendríamos los puntos petitorios, hechos, pruebas, fundamentos. Así se estructuraría para presentarse. Gracias, pero no eres Ángel, ¿verdad? ¿O sí? Sí, soy yo, Ángel Bueno, Daniel. Muy bien. Sí, quizá no tan sencillo, Ángel. Es mucho más complejo todavía. Tendríamos que leer el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Doy una lectura rapidísima
a este artículo. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito. Sí, primer requisito, por escrito. Y no es cualquier escrito, sino un escrito que debe cumplir muchos requisitos. Deberá presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable. Sí, cuidado. En unos momentos, Liliana, sí, porque si no se presenta ante la responsable, puede transcurrir el tiempo y cuando llegue al órgano responsable o a la sala competente, puede ser extemporáneo. Y tenemos tesis de jurisprudencia que la no presentación de la demanda en tiempo oportuno ante la responsable es causa de desechamiento. Sí, así que las formalidades vemos que van siendo muchas. Hacer constar el nombre del actor, domicilio para oír notificaciones, el nombre de quien las pueda oír y recibir, acreditar la personería, identificar el acto o resolución impugnado, a la responsable en su caso, mencionar de manera expresa y clara los hechos, los agravios, los preceptos presuntamente violados y las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes, ofrecer y aportar pruebas, decir cuáles se deben requerir, hacer constar nombre y firma autógrafa del promovente, en fin, párrafo 1 del artículo 9. Sí, es como una demanda, pero no como una demanda en el ámbito civil, sino como una demanda en el ámbito de amparo. Cuando el legislador nos dijo señalar agravios, realmente no nos está diciendo solo señalar agravio, sino expresar conceptos de agravio, que ya es un tema mucho más amplio. Lo hemos definido en jurisprudencia como la argumentación jurídica para sustentar nuestra pretensión. Sí, argumentos para decir por qué la responsable no aplicó o aplicó indebidamente determinados preceptos jurídicos. Si son razonamientos lógico-jurídicos, hablábamos de silogismos, tomar como premisa mayor la norma, como premisa menor los hechos o el hecho concreto que motiva la controversia, y luego toda la argumentación de por qué en el caso concreto no se aplicaron las normas aplicables o las que se aplicaron mal. Y de todo, ofrecer y aportar pruebas, junto con la demanda. Sí, es un tema bastante complejo. Y sí es una demanda. Yo en mi libro hablo de demanda, no de escrito recursal, ni escrito de apelación. Bueno, seguramente sí, pero le doy el título de demanda. Incluso, en unos minutos, cuando entremos a acción, vamos a hacer alusión a un artículo que prevé el tema de la demanda. Sí, es una auténtica demanda que tiene que reunir los requisitos formales del artículo 9, más los requisitos subjetivos, objetivos, cronológicos y geográficos de procedibilidad. Espero no haber complicado mucho el tema, Ángel. Liliana, adelante. Más que claro. Gracias, doctor. Gracias. Sí, buenos días. Entonces, Buenos días. De acuerdo a lo que ha estado comentando muy amablemente, que estoy entendiendo que en este caso procedería este juicio electoral por reencauzamiento, sería, ya que no está previsto como tal en la ley. Esa sería una duda que yo tengo. Sí, gracias, Liliana. Puede ser de las dos maneras. O bien el actor desde el principio promueve juicio electoral porque ya existe jurisprudencialmente, además del acuerdo de sala, o bien puede promoverlo por cualquiera otra vía y la sala o el tribunal competente puede llevar a cabo el reencauzamiento. Sí, esto no es trascendente.
al medio de impugnación que yo promueva le puedo denominar recurso o juicio innominado, sí, porque no sé cuál es el que procede, o le puedo decir sala o tribunal, tú dale el cauce jurídico que corresponda. Sí, no tengo ningún problema, pero no sé en dónde se ubica. Y en consecuencia, la sala tendrá que hacer el reencauzamiento correspondiente. Sí, no, en ese sentido no hay ningún problema, Liliana. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no tenemos más intervenciones, adelante, Noemí. Gracias, doctor. Una pregunta. Cuando hablamos de recursos de medios de impugnación que no son el JDC, que son alguno promovido por algún partido político y lo presenta de manera errónea ante el tribunal en lugar de ante el órgano administrativo, ¿es procedente que el reencauzamiento para que hacia la autoridad responsable? Gracias, Noemí. En acatamiento al principio de suplencia de la queja, se han abandonado muchas reglas rigoristas del proceso electoral y se ha procurado optimizar el acceso a la impartición de justicia. Si lo correcto es presentar la demanda ante la responsable, pero si no se presenta ante la responsable, sino directamente ante el tribunal, sala competente o sala incompetente, no importa, lo que se hace es remitir a la sala competente si no se hizo así. Si se presentó ante la sala competente, de inmediato se llevan a cabo las primeras actuaciones, se tiene por recibida la demanda y al advertir que se presentó directamente ante el órgano jurisdiccional, se ordena remitir copia certificada a la autoridad responsable o al partido político responsable o en general a la responsable para que dé cumplimiento al trámite preprocesal que se debe hacer, es decir, la publicación de la presentación de la demanda, la publicación de los anexos de la demanda, todo durante el plazo de 72 horas para que puedan comparecer terceros, coadyuvantes o terceros interesados. Y para que la responsable también tenga todos los elementos para poder rendir su informe circunstanciado. Se le impone el deber de integrar el expediente respectivo y tan pronto como se haya cumplido con este trámite, envíe a la sala competente el expediente completo. Sí, en principio debería de ser motivo de desechamiento, y así está la tesis de jurisprudencia. Sin embargo, reitero, hemos ido abandonando muchas reglas formales estrictas y se ha ido bordando por el mejor y más fácil acceso a la impartición de justicia. Ahora, esto tampoco es totalmente novedoso. Hay una disposición, no estrictamente aplicable, pero hay una disposición en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que viene ya desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 17, párrafo 2, establece: cuando algún órgano del instituto reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al órgano del instituto o a la sala del tribunal competente para tramitarlo. Sí, esto ya existía desde el Código Electoral de 1990. Si un órgano del instituto recibe mal, no tiene por qué hacer responsable al que entregó mal. Si el responsable es el que recibió mal, ¿qué es lo que tiene que hacer? De inmediato mandar a la autoridad
competente para darle el trámite lo que recibió indebidamente. Y esto ha dado motivo también a este hecho de recibir en el tribunal lo que no se debería de recibir. Por acuerdo, no recuerdo bien, perdón, si hubo un acuerdo escrito, estoy casi seguro de que no, pero fue por acuerdo de sala. Cuando yo era secretario general de acuerdos, me dijeron, aunque no nos corresponda, recíbelo. Y una vez que se haya recibido, dale cuenta al presidente y que el presidente determine qué hacer. Ese qué hacer, obviamente, es lo que ya les platiqué. A la responsable mandarle copia certificada de todo, ya no los originales para no poner en riesgo los originales en el tránsito de un lugar a otro, en la publicidad, en el manejo, etcétera. Mandar copia certificada para darle el trámite correspondiente. Aquí, en la sala, integramos un cuaderno de antecedentes y cuando se haya dado todo el trámite, entonces recibimos el expediente completo, le asignamos el número que corresponda de acuerdo al medio de impugnación, lo registramos en el libro de gobierno y lo turnamos a la ponencia que corresponda. Que en la práctica eso es lo que se hace a pesar de la disposición que tenemos en el artículo 9, pero aplicando de manera analógica lo dispuesto en el 17, párrafo 2, de manera analógica en alguna parte y en otra no. Sí, analógica en cuanto a la remisión para el trámite correspondiente. ¿En dónde no? En que no se envía el expediente original, sino solo copia certificada. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Vamos a la última parte de este tema, que es el correspondiente a la acción. De la acción es un tema sumamente complicado, un tema difícil para teóricos y para prácticos. Déjenme buscar nada más un documento. Después de la sesión les van a mandar una presentación que hice, que corregí en su momento, pero que en el documento original no hice la corrección y que pudiera ir mal. Ya pedí a quienes nos apoyan en la escuela judicial que se haga la corrección. Es en la cita que hago de la definición de acción que nos da Celso. Porque este es el último tema que nos corresponde. ¿Qué es la acción? Y nos dicen concepto y naturaleza jurídica. Y en la naturaleza jurídica de la acción nos perdemos con tantas tendencias en la doctrina jurídica, con tantos intentos de dilucidar cuál es su naturaleza jurídica. Algún autor cita a Calamandrei. Yo no he encontrado todavía esta parte citada, en donde nos dice Calamandrei, según el autor que leí, que hay tantas tendencias o tantas doctrinas en materia de naturaleza de la acción como novelas, leyendas o cuentos hay en las 1001 noches. Y dice este autor, todas las ideas, todas las teorías tan maravillosas y complejas como esta obra de la literatura universal. No nos vamos a meter a tantos temas. Yo parto de la definición que se atribuye a Celso en el derecho romano. La acción es el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido. Mi error en la transcripción estuvo en la palabra nos, que quedó sin la S.
Y entonces dice, la acción es el derecho de perseguir en juicio lo que no es debido. Debe ser lo que nos es debido. O en otras palabras, acción es el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe o lo que se debe. De aquí se han elaborado múltiples teorías. La mayoría de los autores considera o acepta que en el derecho romano se confundía la acción con el derecho subjetivo. Y así lo vamos a leer en casi todos los libros de derecho procesal. Yo no había entrado al análisis detallado de esta definición y de esta, sobre todo de esta definición y la búsqueda de la naturaleza jurídica de la acción. Sin embargo, llego a la conclusión de que no existe tal confusión. Para mí, en las breves palabras de Celso, está claramente diferenciada la acción del derecho subjetivo. ¿Qué es la acción? Yo lo dejaría en las primeras palabras. Acción es el derecho de perseguir en juicio, en proceso, ante la autoridad jurisdiccional, diríamos en el tiempo presente. Acción, el derecho de perseguir ante el órgano jurisdiccional. Hasta ahí me parece que está definida de manera clara, inconfundible, incuestionable lo que es la acción. No hay confusión con el derecho subjetivo. ¿En dónde está el derecho subjetivo que dicen que se confundió con la acción? En las otras palabras, lo que nos es debido, lo que se nos debe. Pero esa ya es la pretensión. ¿Sí? Ya no es ya no es la acción. La acción es perseguir en juicio. ¿Qué voy a perseguir en juicio? Lo que se me debe. Voy a demandar que se me pague. Y lo que me van a pagar o no pagar es distinto a la acción. Este nuevo análisis que he estado haciendo en estos días me lleva a coincidir una vez más con uno de mis maestros de posgrado, que nunca fue graduado, solo era licenciado en Derecho, y cuando para ser profesor de posgrado se pidió tener un grado, el maestro tuvo que renunciar, que era un auténtico maestro y era un sabio. Nos decía, para entender el derecho, basta estudiar con mucho detenimiento el derecho romano y de ahí al derecho actual. Podemos omitir el estudio de todo lo demás. Y creo una vez más que este maestro tenía la razón. Cuando lo conocí, mi pensamiento es un gran constitucionalista. Después lo escuché en una conferencia y me dije qué gran penalista es. Y hasta cuando tomé clase con él, supe que daba la materia Problemas procesales del derecho privado. Un estudioso del derecho. Jamás ostentó ningún título de especialista, maestro o doctor. Era simple y sencillamente licenciado en Derecho, pero era un gran conocedor del derecho. Bueno, ¿qué es la acción? Omito todas las demás teorías que pueden causarnos problema para ubicarme solo en el tiempo presente, con teorías que vienen ya desde el siglo XIX inclusive, pero que para mí son las contundentes, son las correctas, son las acertadas. ¿Qué es la acción? Un derecho subjetivo público, dicen algunos autores.
derecho subjetivo público. Otros, con mayor precisión, nos dicen, la acción es un derecho constitucional. Y otros más nos dicen, la acción es un derecho humano. ¿Sí? Ahora que hablamos de derechos humanos, ahí vamos a encontrar a la acción en la categoría de los derechos humanos. Yo me quedo solo con la conclusión. ¿Qué es la acción? Un derecho subjetivo, llámenle público, constitucional o humano. Cualquiera de las expresiones es correcta. Pero incluso pudiéramos suprimir público para quedarnos solo con constitucional, que sabemos es derecho público, o quedarnos solo con derecho humano, que es derecho público internacional. Sí, así que cualquiera de las tres respuestas para mí sería más que suficiente. ¿En qué consiste este derecho? Porque hablamos de un derecho subjetivo. El derecho subjetivo, acuérdense, es en oposición a derecho objetivo. El derecho objetivo es la norma jurídica. La norma jurídica que es regla de conducta, con determinadas características que la diferencian de las demás reglas de conducta. Porque sabemos que hay reglas de conducta social, de conducta religiosa, de conducta moral, y algunos diferencian la moral de la ética, otros creemos que son expresiones sinónimas, moral y ética. Y entonces, para diferenciar las normas jurídicas de las otras reglas de conducta, decimos que las normas jurídicas son bilaterales, externas, heterónomas, coactivas, generales, abstractas y permanentes. Yo explico esas 7 características que casi ningún autor explica de manera integral. Casi todos se quedan en decir que las normas jurídicas son bilaterales, externas, heterónomas y coactivas. Aunque casi todo mundo dice coercible. Para mí no. Coercible es la conducta, coactiva es la norma que se puede imponer contra la voluntad del gobernado. Coercible, la voluntad que se puede modificar por disposición de la norma jurídica. Bien, ¿por qué decimos que las normas jurídicas son bilaterales? Y casi todos los autores nos dicen porque al tiempo que imponen deberes, conceden derechos. Esto de acuerdo al positivismo. De acuerdo al naturalismo, quizá pudiéramos decir que las normas jurídicas reconocen derechos e imponen deberes. Y la mayoría de los autores también consideran que a cada deber corresponde un derecho y a cada derecho corresponde un deber. Pero estos ya son temas a los que tampoco voy a entrar. Son temas de filosofía del derecho que resultan muchas veces difíciles de entender y mucho más difícil de explicar. Podemos tener deberes sin que haya enfrente alguien que nos diga yo tengo derecho a que cumplas tu deber, porque pueden ser deberes jurídicos en beneficio de todos, en beneficio de sujetos indeterminados o en beneficio de sujetos determinados. No vamos a entrar más a este tema, simplemente en dónde están los derechos en las normas jurídicas, con independencia de que estén establecidas o solo reconocidas. Por eso, cuando decimos la acción es un derecho subjetivo, entendemos que la acción está contenida en una norma de derecho público. ¿En dónde está ese derecho constitucional? En el artículo 17
de la Constitución que ya leímos. Está prohibido hacerse justicia por propia mano, pero para defender nuestro interés jurídico, para hacer valer nuestros derechos o para hacer que se respeten nuestros derechos o para que se cumplan los deberes de otro o de otros, podemos recurrir a los tribunales. Y por eso lo que leíamos del artículo 17 de la Constitución, el derecho que tiene toda persona de que se le administre justicia. Está mal utilizada la palabra administrar, es impartir, porque la administración es otro tema. Toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por tribunales y todo lo demás que sigue en esta normativa. ¿Cómo puedo hacer o qué debo hacer para que el tribunal o un tribunal pueda impartir justicia? Tengo que promover. Se dice en la doctrina tradicional que ningún tribunal actúa de oficio. Ningún tribunal actúa si no actúa previamente la parte interesada. Si tenemos como interesados que formular un escrito de demanda para que así pueda el órgano jurisdiccional competente actuar y en su caso resolver. Para mí es sumamente importante el principio general de derecho que tenemos en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. De acuerdo a este artículo, toda contienda judicial, principal o incidental principiará por demanda, en la cual se expresarán, y ya veremos lo que cada ley procesal establezca que se deba expresar en una demanda. Lo que me interesa destacar es el acápite. Toda contienda judicial principiará por demanda. Si no hay demanda, no hay función jurisdiccional. Estará ahí prevista la existencia del tribunal o de los tribunales. Estarán previstos los procesos en las leyes procesales. Estarán los tribunales instalados con cuanto tengan necesidad para funcionar. Pero en tanto no haya un sujeto de derecho que presente una demanda, no habrá juicio o proceso. Para que haya juicio o proceso se requiere la actividad de la parte interesada. Se requiere la instancia de parte interesada. Y esta no es otra que la demanda. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la demanda o qué vamos a hacer con la demanda? Si son dos preguntas distintas. ¿Qué vamos a hacer en la demanda y qué vamos a hacer con la demanda? Con la demanda ejercemos nuestro derecho de acción, derecho constitucional o derecho humano de ocurrir ante el órgano jurisdiccional a plantear un litigio para pedirle al tribunal que resuelva. El litigio, ya habíamos dicho, es controversia de intereses de trascendencia jurídica, caracterizada por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Esto implica que el litigio existirá hasta que haya contestación de demanda. Sin que sea suficiente la contestación de la demanda, en nuestra materia, informe circunstanciado, que en mi libro digo, el informe circunstanciado debe ser una auténtica contestación de demanda. En el informe circunstanciado, la responsable se debe ocupar de todos los hechos narrados por el actor en su demanda,
o escrito de recurso o escrito inicial de juicio, que insisto, para mí es una auténtica demanda, no tiene otra naturaleza jurídica. En el informe circunstanciado, la responsable se debe hacer cargo de todos los hechos. Puede decir, este hecho no es propio, lo desconozco, no lo niego, no lo acepto, no lo sé. Este hecho sí es propio, pero no sucedió así, sucedió de esta otra manera. Este hecho es propio, le asiste razón al actor, así sucedió. En fin, y por supuesto en los conceptos de agravio, en la parte jurídica del informe circunstanciado, debe la responsable controvertir todos los argumentos jurídicos que haya expresado el actor para sustentar su pretensión. Bien, ¿qué hacemos con la demanda? Ejercer el derecho constitucional de acción, poner en movimiento al órgano jurisdiccional para que conozca de la controversia que le estamos planteando, que admita nuestra demanda, que notifique la admisión al demandado, que le corra traslado con la copia de nuestra demanda y que lo emplace para contestar. Sí, esto es lo que sucedería en muchos procesos jurisdiccionales. En nuestra materia, presentamos la demanda ante la responsable. Por vía de notificación y de emplazamiento, se hace la publicidad de la demanda en los estrados del órgano responsable, sea partidista o sea autoridad jurisdiccional o administrativa, legislativa, lo que sea, por la pluralidad ahora de la materia procesal electoral. Se hace la publicidad, pero al mismo tiempo, al haber presentado el escrito de demanda ante la responsable se da por notificada de esa presentación de la demanda y tiene plazo para rendir su informe circunstanciado equivalente a una contestación de demanda. ¿Cuál es el plazo que tiene? 24 horas después de transcurridas las 72 horas de publicidad para que puedan concurrir terceros interesados o para que puedan concurrir coadyuvantes. Sí, en términos generales, nuestro proceso va a seguir las grandes reglas del derecho procesal en general, aunque tenga sus reglas propias y sus propios matices, su propio procedimiento en cada etapa. La etapa fundamental del derecho procesal electoral para mí está en la etapa que denomino preinstructiva, preprocesal o prejurisdiccional, que es justamente la presentación, la publicación, el transcurso de los plazos, la rendición del informe circunstanciado, la integración del expediente respectivo y la remisión de este expediente a la autoridad competente para resolver. Cuando llega el expediente ante la autoridad competente para resolver, tratándose de juicios y recursos o recursos competencia del Tribunal Electoral, realmente ya no hay nada que hacer. Simplemente revisar si se satisfacen todos los requisitos de procedibilidad, admitir la demanda, elaborar el proyecto de sentencia y resolver en la sesión pública correspondiente. Ya no es necesario substanciar, no es necesario desahogar etapa preparatoria, no es necesario desahogar etapa de alegatos o conclusiones, sino que admitimos, podemos en el mismo acto cerrar la instrucción y elaborar el proyecto de sentencia para resolver la controversia planteada. ¿Sí? ¿Qué fue la acción? Derecho subjetivo de acudir ante el órgano jurisdiccional, en este caso electoral, para expresar, porque era la otra pregunta,
¿Qué hacemos en la demanda? Expresar una pretensión. ¿Qué es la pretensión? Lo que demandamos de la responsable o lo que pedimos al tribunal. Tribunal, vengo a impugnar este acto por inconstitucional, por inconvencional o por ilegal. Depende del caso concreto. Pueden ser los tres temas. Argumentamos por qué decimos lo que afirmamos y el tribunal, en su caso, resolverá si tenemos o no tenemos razón. ¿Sí? Si tenemos o no tenemos razón, ¿en qué? En la pretensión. ¿Cuál es nuestra pretensión? Que el acto, resolución o procedimiento impugnado quede sin efectos. Es decir, que sea revocado o que sea anulado, o bien que sea modificado. Si no tenemos razón, el acto, resolución o procedimiento será confirmado. Este es uno de los efectos que puede tener la sentencia, confirmar el acto, resolución o procedimiento controvertido. Pero ya depende de nuestra argumentación como actores, de los elementos probatorios que hayamos ofrecido y aportado, más los que hubiere desahogado como facultad para mejor proveer el tribunal competente. Y se llega a la solución. ¿Qué hacemos con la demanda? Ejercemos el derecho subjetivo público denominado acción. Poner en movimiento al órgano jurisdiccional del Estado para que resuelva un litigio. ¿Qué hacemos en la demanda? Expresamos una pretensión. La pretensión puede ser en contra de la responsable o la pretensión puede ser una petición al tribunal competente. En los libros vamos a encontrar que la pretensión casi siempre es contra el demandado. No, la pretensión puede ser en contra del tribunal. La pretensión, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pido? Si no necesariamente qué es lo que impugno. Si pretensión, ¿qué es lo que quiero o qué es lo que pido? Y lo que pido o lo que quiero debe estar sustentado en un derecho subjetivo. En consecuencia, debe estar sustentado en una norma de derecho. Si el derecho subjetivo está en las normas, mi pretensión debe estar sustentada en normas jurídicas, con independencia de la naturaleza de las normas jurídicas. Tal vez para algunos autores, para algunos teóricos, resulte atrevida mi aseveración de que la pretensión puede ser en contra del tribunal o al tribunal. Sin embargo, esto en nuestra materia se entiende fácilmente, porque le pedimos al tribunal revoca el acto impugnado, tribunal anula el acto impugnado, y es el tribunal el que nos va a conceder o no nuestra petición. Es el tribunal el que nos va a decir lo que pretendes es conforme a derecho, o lo que pretendes no es conforme a derecho. Lo que hizo la responsable lo hizo bien, por tanto se confirma. O te asiste parcialmente la razón y por tanto modifico el acto, procedimiento o resolución controvertido. Y ya nos dirá en qué términos es la modificación. Si se revoca o se anula, se puede revocar o anular lisa y llanamente, o puede ser para efectos. Para el efecto de que se emita otro acto debidamente fundado y motivado, por ejemplo, o para que se otorgue lo solicitado por el peticionario, ahora actor, o para que se revisen determinadas constancias
y se emita la resolución que en derecho proceda. En fin, eso ya depende de la pretensión, depende de los hechos, de la legislación aplicable e incluso del criterio doctrinario del tribunal al resolver el caso concreto. Lo que también es verdad es que todavía en la actualidad seguimos confundiendo la palabra acción con pretensión y muchas veces confundimos la acción con el derecho subjetivo. Cuando leemos, sobre todo en materia procesal civil, las leyes procesales, vamos a encontrar en el capítulo de excepciones la excepción de falta de acción. Y muchas veces todavía lo decimos de manera elegante al contestar la demanda. O pongo la excepción sine agis actione. No tiene derecho de acción. Pero si la acción ya la ejerció, ya la agotó al momento de presentar la demanda, ¿cómo no va a tener acción si ya la ejerció? Quizá lo que no tiene es el derecho subjetivo en el que pretende sustentar su pretensión. Y en muchas sentencias, sobre todo del orden común, vamos a encontrar en los resolutivos el actor no probó su acción. No, es incorrecto. Quizá lo que no demostramos es la titularidad del derecho subjetivo. Quizá lo que no demostramos es el fundamento jurídico de nuestra pretensión, pero la acción no se tiene que demostrar. Si la acción es derecho subjetivo de ocurrir ante los tribunales, ese derecho se agotó al momento de presentar la demanda, incluso con independencia de que la demanda sea admitida o sea desechada. Yo ya ejercí mi derecho de ir ante el tribunal. Falta que el tribunal admita mi demanda, que conozca del caso y resuelva dictando una sentencia. Todo esto me lleva a otra conclusión, porque si revisamos los libros de derecho procesal, vamos a encontrar la clasificación de las acciones y hablamos de acciones personales y de acciones reales. Hablamos de acciones prescritas o caducas y acciones vigentes. Muchas veces hablamos de acciones constitucionales, acciones administrativas, acciones mercantiles, civiles, penales, etc. No, yo creo que no es correcta esta clasificación. Si la acción es el derecho de ocurrir ante los tribunales para someter a su conocimiento una controversia jurídica, solicitándole la solución conforme a derecho, la solución es única y exclusiva, es de una sola naturaleza. Es un derecho constitucional, o como decíamos, un derecho subjetivo público o un derecho humano. Pero hasta ahí se acabó. No hay clasificación válida. Y en esto, Eduardo Couture nos dice, la acción configurada como un derecho a provocar la actividad de la jurisdicción no necesita ni tiene clasificaciones. Sí, no hay clasificaciones. En nuestro programa está la distinción de la acción electoral con la acción de inconstitucionalidad. En el fondo, no hay ninguna diferencia. La diferencia está en el objeto de impugnación y en la pretensión. La acción de inconstitucionalidad en nuestra materia tiene por objeto
leyes que consideramos inconstitucionales. Así está previsto en el artículo 105, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acción de inconstitucionalidad como una vía para controvertir la constitucionalidad de leyes electorales. Distinto a la acción o distinta a la acción que hacemos valer en los medios de impugnación en materia electoral, e incluso pudiéramos decir excluyente de la acción en materia electoral. El artículo 105, fracción segunda de la Constitución, establece: la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. Fracción segunda, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma y nos dice quién es el Poder Revisor Permanente de la Constitución, nos dice quiénes son los sujetos de derecho legitimados para promover la acción de inconstitucionalidad. Por supuesto, no están los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen legitimación procesal para impugnar la constitucionalidad de una norma electoral vía acción de inconstitucionalidad. Y todavía, en la misma fracción segunda, el Poder Revisor Permanente de la Constitución estableció: la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Sí, pero veamos cuál es el contenido de la acción de inconstitucionalidad. Plantear la inconstitucionalidad de la ley de manera abstracta, distinto a lo que se establece en el párrafo sexto del artículo 99 de la propia Constitución. En el párrafo sexto se establece lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son dos facultades distintas, aunque coincidentes. ¿En qué coinciden? En que ambas son facultades de control de constitucionalidad de leyes electorales. Si son medios de control de constitucionalidad de leyes electorales. ¿Cuál es la diferencia? El control de constitucionalidad otorgado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es control general y abstracto, en tanto que el control otorgado al Tribunal Electoral es para el caso concreto. Es solo para el caso concreto. Por tanto, no es un control general, sino un control individualizado para el caso particular. ¿Puede el tribunal declarar la inconstitucionalidad de una norma? Pero solo tiene efecto en la aplicación para ese caso. La norma sigue vigente y puede ser aplicada en otras ocasiones
y si siendo aplicada en otras ocasiones a quien se le aplica no impugna, la aplicación es conforme a derecho. La aplicación es constitucional. No se controvirtió. En cambio, el control abstracto que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene efectos generales. Si por mayoría de 8 votos la Suprema Corte declara inconstitucional una norma, esa norma queda derogada. Casi nadie se atreve a usar la expresión derogación judicial o jurisdiccional. Tienen miedo, creo, a la expresión. Y entonces dicen que la norma queda expulsada del sistema normativo. No sé si porque el fútbol es un deporte popular y queremos llevar las expresiones futbolísticas, iba a decir futboleras, al orden jurídico, o no sé qué pasa. Pero la norma no queda expulsada. La norma está ahí. Muchas veces escrita edición tras edición. Sí tenemos la anotación, la Suprema Corte en la acción de inconstitucional tal declaró su inconstitucionalidad, pero ahí sigue el texto. Realmente lo que hubo fue una derogación judicial de la norma, no una derogación legislativa, porque hemos aprendido que las normas solo quedan derogadas por otras normas, pero hemos entendido y aprendido y enseñado muchas veces que la derogación es por otra ley, que las normas están en las leyes nada más. Difícilmente van a encontrar en algún libro lo que yo digo de normativa jurisprudencial o normas jurisprudenciales. La jurisprudencia también es norma jurídica. Y en el momento en que la Suprema Corte, en términos de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, declara que una norma es inconstitucional, la norma queda derogada. No se puede aplicar nunca más. Está declarada su inconstitucionalidad y por tanto se ha declarado su nulidad constitucional. ¿Qué es lo que se declaró? Su derogación por jurisprudencia del Supremo Tribunal de la República. Esta es la gran diferencia entre la acción de inconstitucionalidad y las acciones de impugnación o la acción de impugnación, porque debe ser en singular, la acción de impugnación que regula nuestro sistema de medios de impugnación en la ley especializada. Y veamos cómo, por ejemplo, en el artículo 10, párrafo 1, inciso A, que establece los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos. A. Cuando se pretenda impugnar la no conformidad a la Constitución de leyes federales o locales. ¿Sí? No procede ningún medio de impugnación. Así le llamemos juicio de revisión constitucional electoral. Si nuestra pretensión es impugnar la ley como norma general y abstracta, sea federal o sea local o sea general, el medio de impugnación ante el Tribunal Electoral no procede. Tendría que ser acción de inconstitucionalidad. Es que yo como ciudadano no estoy legitimado. Pues lástima. Busca que un partido político sea el que impugne. Yo no estoy de acuerdo con esta limitante de la Constitución.
considero que todo sujeto de derecho interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma, no solo electoral, cualquiera, debería de tener legitimación para controvertir la constitucionalidad de la norma. Sean normas autoaplicativas o normas heteroaplicativas. Es decir, que no necesiten un acto específico de aplicación o bien que requieran de un acto específico de aplicación que cause agravio al demandante. Sí, pero el ciudadano debe estar legitimado en nuestra materia, para quedarme solo ahí. El ciudadano debe estar legitimado para impugnar vía acción de inconstitucionalidad la inconstitucionalidad de una norma o de una ley electoral local o federal. Hace falta la reforma a la Constitución para dar esta legitimación procesal a los ciudadanos en general. ¿Alguna pregunta, comentario, duda hasta esta parte? Ricardo Gracias, doctor. Sánchez. Efectivamente, yo también concuerdo con esa parte de que también deberíamos de tener esa legitimidad. Y rápidamente me recuerda el lema de las 13 colonias inglesas en América: sin representación no hay tributación. Querían que se representaran en el Parlamento en Inglaterra, en Londres. Entonces aquí también, si pagamos, todos contribuimos con impuestos y somos parte activa de la vida pública de México, también estamos legitimados. Más allá de tener una representación, una democracia representativa, también en lo individual considero que deberíamos de tener esa facultad para acudir ante el órgano a hacer manifiesto nuestro pensamiento, inconformidad. Es lo que yo pienso, doctor. Gracias. Gracias, Ricardo. De acuerdo contigo. Noemí. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Noemí. Solo en materia, hablando de las acciones de inconstitucionalidad, ¿por qué razón el Instituto Nacional de Transparencia sí puede impugnar las normas en materia de transparencia y los órganos electorales locales no lo pueden hacer, ni el INE? Bueno, aquí la respuesta es tanto como la norma arbitraria, porque así lo prevé la ley. ¿Qué justifica que el Instituto Nacional sí y los institutos locales no? O en materia electoral, el Instituto Electoral no. Es simple y sencillamente la discrecionalidad del Poder Legislativo o, en su caso, del Poder Revisor Permanente de la Constitución. Sí, para mí no hay ninguna razón lógica. Es solo el capricho de los legisladores o el desconocimiento de los legisladores, porque quizá a nadie se le ocurrió plantear el tema también en este caso que se les legitime. O se pudo haber planteado, no lo sé, y se dijo no. Ellos solo están para obedecer. Sí, es parte de las facultades discrecionales del legislador. Gracias, Noemí. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Si me permite otra pregunta, doctor. Adelante. Sí, nada más quería preguntarle a mí sobre un asunto específico en relación al nombramiento de los titulares de los órganos internos de control. Me llamó mucha atención unos asuntos en relación a que la Sala Superior determinó que el Congreso local no podía nombrar a los titulares de los órganos internos de control para los tribunales locales, porque podría haber un manejo, un vínculo político con el Congreso por parte del titular del órgano de control interno del tribunal. Pero en los casos que se ha presentado la misma impugnación para los institutos electorales locales, el tribunal ha dicho que no procede. No, yo no veo ninguna diferencia, es el mismo origen, el mismo vínculo político, la misma actividad, pero no entiendo por qué el criterio de la Sala Superior en ese sentido. No sé si me pudiera explicar un poquito, doctor. Sí, perdón, Noemí, no conozco el criterio de la Sala, el criterio específico, porque creo que el planteamiento no se ha hecho.
¿Por qué aquí sí y allá no? ¿Sí? Pero efectivamente, en principio, sería una intromisión de un poder en la estructura orgánica de un órgano con autonomía constitucional. Aunque al revés, ese puede ser precisamente el motivo o la razón justificante de la existencia de esta facultad, ¿sí? Para que el órgano administrativo electoral no tenga control sobre el contralor, que el contralor sea designado por un órgano diferente. Pero efectivamente la misma razón tendría que ser para la estructura de los tribunales electorales. Creo que tiene razón en donde hay la misma situación, debe haber la misma solución, ¿sí? Pero el enfrentamiento de criterios, no sé si se ha planteado o no. Voy a tratar de investigar ese aspecto, porque sería interesante conocer cuáles son los argumentos para, en un caso, sí aceptar la designación por parte del Congreso y en otro caso no aceptarlo. Sí, los dos criterios los conozco, pero el enfrentamiento de criterios y de argumentos creo que no se ha dado. Gracias, Noemí. Verónica, adelante. Gracias, doctor. He escuchado con atención y respecto de los juicios laborales, las controversias para dirimir, ¿no? los asuntos, vamos a poner entre el personal de un OPLE, la autoridad competente para conocer, pues es el Tribunal Electoral Local. Sin embargo, aquí la Sala Superior ha mencionado que se agota en el Tribunal Local y que ya la sala regional y la Sala Superior pues no serían competentes para conocer del asunto, ¿no? Entonces aquí sería ir a recurrir lo que es el amparo. Entonces, si bien es cierto que se ha establecido que no es materia electoral, sin embargo se circunscribe en un ambiente electoral, pues considero yo que lo propio debería de ser que las demandas sean a través de los tribunales, no sé, del federal, de la Junta de Conciliación a nivel local, ¿no? Porque al final de cuentas, pues termina en amparo, recurren cuando no les es favorable el fallo del tribunal local. Ahora bien, escuchando lo de la constitucionalidad e inconstitucionalidad, me surge una duda aquí, porque en un asunto X, en un procedimiento laboral disciplinario en contra de un miembro del servicio, se crea una autoridad instructora y resolutora posterior a los hechos denunciados, lo que de cierta manera pues transgrede el artículo 13 constitucional y el 8º de la Convención Americana, ¿no? Porque pues los constituyen después, no obstante de que años anteriores habían designado autoridades ya instructoras y resolutoras, y ese acuerdo nunca fue revocado, nunca fue revocado por autoridad diversa y nunca fue modificado. Entonces, se crea especialmente para una persona y no así para todos los miembros del servicio de ese OPLE, X OPLE, ¿no? Luego, entonces, se impugna ese acuerdo ante el tribunal local. El tribunal local dice, pues soy incompetente, nos vamos a sala regional y la sala regional dice, como deviene de esa designación, se declaró la inconstitucionalidad de ese acuerdo por ser contraria a la Constitución en términos del artículo 13, porque fue creada con posterioridad. No obstante, de que las autoridades que fueron designadas eran, se considera que son, no son competentes para conocer del asunto, porque primero dice, quien va a resolver tiene que ser el secretario ejecutivo del OPLE o el equivalente. Entonces designan a un servidor público 3 escalones debajo del servidor público, además de que la autoridad instructora está subordinada directamente a la persona que denuncia, ¿no? Y entonces la sala regional dice, dejo a salvo sus derechos y que tampoco era competente, que no era competente porque no era materia electoral,
que era un asunto laboral. Entonces, este asunto laboral, entonces ahí, ¿dónde queda? Y lo chistoso es que nos fuimos al amparo, y el amparo aquí dice el del laboral y el del administrativo, pues soy incompetente, vámonos. Y ahorita está en la sala superior para determinar a ver quién es competente. Entonces aquí hay una gran brecha, hay una gran laguna, no está reglamentado, no está fundamentado, no hay un camino, y este camino que, bueno, al menos que yo he estado ahí haciendo, pues me he estado abriendo brecha para ver dónde aquí, dónde allá, quién sí. Y entonces decimos, si es la inconstitucionalidad, no sería a través de la materia electoral, en este caso para que conozca, ¿sería el amparo, doctor? Es mi pregunta. Bueno, el tema es sumamente complejo. Vamos a ver qué dice la sala superior, si es que la sala superior ya tiene estos asuntos. Efectivamente, son asuntos laborales, en mi opinión. De acuerdo a la Constitución, en las fracciones 6 y 7 del párrafo cuarto del artículo 99, al tribunal solo se le da competencia, al tribunal electoral, solo se le da competencia para conocer de los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores. Fracción séptima. Fracción sexta, perdón. Fracción séptima. Para conocer los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Sí, en ninguna parte se otorga competencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer de asuntos laborales respecto de trabajadores del Instituto Electoral Local o del Tribunal Electoral Local. Sí, entonces, no es la vía electoral, no es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación la que se debe invocar. En los temas de constitucionalidad, parece que no queda más que el juicio de amparo. ¿Sí? No hay otro tribunal que pudiera tener competencia. Si el tema fuera estrictamente laboral, y aquí creo que es laboral, en mi opinión debería de ser el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero como son trabajadores locales, si no son federales, entonces habría que buscar si la competencia corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Local de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derecho disciplinario. Y aunque en el fondo estén argumentando cuestiones de constitucionalidad, la causa en su origen es derecho disciplinario. Y tal vez el competente sea el Tribunal de Justicia Administrativa. Digo tal vez porque depende de la entidad federativa y depende de las leyes aplicables en cada entidad. Sí, esto porque hay tribunales, creo que en Oaxaca hay un tribunal indígena o de derechos indígenas que yo no conocía, no sé si alguien sepa del conocimiento de este tribunal, que tiene competencia solo para el caso de cuestiones de derecho indígena. Sí, entonces es necesario conocer la legislación de cada entidad federativa para saber en dónde está el tribunal competente. Pero el hecho de plantear cuestiones de constitucionalidad no determina la competencia del tribunal. Porque acuérdense del contenido del 133. Los tribunales, los estados de la República o los tribunales de la República se ajustarán a esta Constitución, a tratados y leyes generales con independencia de lo que establezcan sus constituciones o leyes particulares. Sí, el tema de control de constitucionalidad, aquí sí, a partir del caso Radilla, a partir de la reforma de 2011, el control de constitucionalidad ya se reconoce para todos los tribunales de la República, locales y federales. Sí, cada uno en el ámbito de su competencia.
pero todos pueden hacer control de constitucionalidad, lo que para mí siempre ha estado vigente en términos del 133, desde el texto original de la Constitución del 17. Y si no mal recuerdo, en el 126 de la Constitución del 57 se establecía lo mismo. Así que tenemos más de 200 años de control constitucional, de constitucionalidad para los tribunales locales, aunque no se les haya respetado antiguamente esta facultad. Sí, depende del Estado, en el caso concreto, para determinar cuál es el órgano competente. Y esperemos a que la Sala Superior resuelva a ver qué nos dice de este caso tan especial y complejo. Sí, pero debe ser para mí en términos de la legislación vigente en el Estado como se debe resolver. Aunque estamos ya fuera de tiempo, espero que no nos corten la transmisión. Ángel Daniel Tun Ek levantó la mano. Adelante, Ángel. Sí, me pareció muy interesante el comentario de la licenciada, porque es algo rápido, es un comentario rápido. Por ejemplo, en el estado de Yucatán nosotros tenemos un tribunal de trabajadores de servidores del estado y de los municipios del estado de Yucatán. Entonces creo que también podría ser un tribunal competente, pero como usted lo dice, doctor, dependería de cada entidad federativa, ya que como el OPLE pues es meramente local. Claro. Gracias por la aportación, Ángel. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Duda o pregunta? Ya no. Bueno, son la 1:03. Agradezco mucho su atención. Espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad y ya estaremos platicando de otros temas interesantes. Gracias por su presencia. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego a ustedes. Hasta luego, gracias. Gracias, gracias. Gracias, doctor. A ustedes, gracias. Adiós.